Capítulo a estudiar, funciones en varias variables. Entonces, lo primero que vamos a tener que reconocer es una definición. Una definición de qué cosa es una función en varias variables. Una función en n variables es una regla, denominada f en general en matemáticas, asociada a cada punto, x1, x2, x3, xn, perteneciente a r elevado a n. Estas son variables independientes y que está asociado a un número a partir de la definición y que va a llegar a un conjunto de los reales. O sea, siempre voy a obtener un número. Por lo tanto, la estructura de estas funciones son de esta manera. Un subconjunto de R a la n, es decir, que tiene n variables independientes, y va a ir a llegar a los reales. Y que habitualmente la z es la encargada de anotarse como la respuesta después de haber aplicado la regla a las variables independientes. Aquí hay n variables independientes. Recordar de que z es la variable dependiente. En general, para que sea la anotación un poco más simple, se anota así solamente, ¿eh? Z igual a f evaluado en x1, x2, x3, xn. Y se entiende que estamos enfrente de una función en varias variables. ¿Ya? Entonces, en este instante, hemos reconocido esta estructura. Ahora, como son tantas variables, uno empieza a estudiar son funciones en dos variables. ¿Ya? Dos variables independientes. Es decir, que asocia un par ordenado que pertenece a R2 con un número, después de ser aplicada la estructura, la regla, la fórmula, de los reales. Y se anota así, como esquema, f de un subconjunto de los números del plano cartesiano R2, y va a ir a dar a R. Y tengo dos coordenadas, ¿no es cierto? X e Y, que ahora son variables independientes, y que a través de la fórmula, de la regla, nos va a otorgar una respuesta que habitualmente nosotros le llamamos Z. O simplemente así, Z igual a f de x, y. Eso nosotros lo que entendemos por una función en dos variables. Si bien hay funciones en 3 variables, 4 variables, 5 variables, uno comienza estudiando la función en 2 variables. Ahora, en general uno dice, ya, pero yo nunca he visto funciones en 2 variables. Pero aquí yo tengo un ejemplo, el cual muestra la siguiente relación, digamos. Dice, si expresamos el área de un triángulo en función de la base y de la altura, en ese instante estamos hablando de una función en dos variables. Y que por lo tanto yo la podría escribir así. Que el área es la base por la altura partido por 2. Por lo tanto, lo que acabo de encontrar es una función en dos variables. Obviamente con ciertas restricciones. Eso quiere decir que el b, por ejemplo, tiene que ser mayor que 0, y el h también tiene que ser mayor que 0, puesto que estamos hablando de longitudes. Así que aquí aparece el concepto de las restricciones. Y como esquema, yo podría decir que tengo dos variables, el b y el h, por lo tanto estoy en R2, variables independientes, y que a través de la fórmula, la regla, entonces yo voy a obtener el área. Y la fórmula dice que es la función base por altura partido por. Entonces ahí yo tengo una función en dos variables. ¿Ya?
Así que para que de repente uno dice, no, esta cosa está muy lejana, no, es algo que relativamente está cerca de uno. También está en tres, no, mira, aquí está mal anotado, eso es en tres variables, ¿ya? Funciona en tres variables independientes. Entonces, se define una función en tres variables, como f, y ahora va a asociar tres variables independientes, el x, el y y el z. Subconjunto de los R3, ¿ya? Con una imagen también que va a ir a parar a los reales. ¿Ya? Como esquema, esta se mantiene anotado así. Un subconjunto de R3, ¿ya? Tengo las variables independientes, X y Z, y a través de la regla o de la fórmula, yo voy a poder obtener un resultado. Yo le llamé doble ahí porque se me está acabando la letra, así que le llamé W. Eso quiere decir que en una notación más simple sería que W es igual a F de X, Y, Z. Entonces ahí ya tengo tres variables independientes. Ahora, eso tampoco está muy lejano de lo que uno más o menos convive, porque el volumen de un paralelepípedo está en tres variables. Claro, porque uno dice ancho, largo y alto. Entonces ahí yo tengo tres variables. Es decir, tengo tres variables independientes, ¿no es cierto? Y que a través de una fórmula que participan en estas tres variables, obtengo un resultado que vendría siendo el volumen en esa representación gráfica, con un concepto de restricciones. ¿Cuáles restricciones? Que el X, que el Y y que el Z deben ser mayores que cero. Por lo tanto, cuando yo pueda evaluar esta función, sus variables independientes no pueden ser negativas. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos dos situaciones en la cual podemos ver lo que es una función en dos variables y en tres variables. Entonces tenemos que entrar a este mundo de notación y de conceptos. Ahora, las funciones, tanto en una o dos, tres variables, tienen el concepto del dominio, el dominio de una función. Ahora nosotros vamos a iniciar funciones en dos variables para ir dando de a poquitito el concepto. Entonces, se define el dominio de una función en dos variables como dom de f, que son los x, y, que pertenecen a R2, ¿no es cierto? A R2, tal que existe un z en los reales, tal que este señor tenga una imagen. ¿Ya? El dominio de esta función ahora es un subconjunto de R2. ¿Y quién es R2? R2 es, como ustedes bien saben, R cruz R. Por lo tanto, yo estoy hablando del plano cartesiano. O sea, que los dominios que van a pertenecer o van a ser posibles en estas funciones es una región. ¿Ya? Es una región del plano cartesiano. Esta región puede estar en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante o cualquiera. Eso va a depender también del contexto. Por ejemplo, en el caso anterior que vimos, que hablaba sobre la base y la altura, su dominio estaba en el primer cuadrante. El dominio también de repente tiene otro nombre que se denomina la región factible. O sea, ¿cuáles son los puntos del plano cartesiano que me facilitan o me hacen factible aplicar la función, la regla? ¿Ya? ¿Cuál de todos? Bueno, aquí está escrito el esquema, ¿no es cierto? Entonces, al parecer, vamos a tener que calcular dominios, ¿ya? Para poder comenzar a trabajar con funciones en dos variables. Ahora, el recorrido corresponde a las imágenes, ¿ya? Y que son los z que están en R, ¿no es cierto? Existe un x, y en el plano cartesiano, de tal manera que sea válida la estructura. Y como es un tercer eje, entonces uno dibuja habitualmente esta situación. El z vendría siendo mi
recorrido. Y en este lugar de abajo, voy a tratar de hacer un dibujo aquí, podría estar el dominio. Porque en ese lugar es en donde yo tengo el plano cartesiano. Y la línea Z, la vertical, viene siendo nuestro recorrido. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo, aquí está R cruz R, ¿no es cierto?, en el plano cartesiano, a nivel suelo, y aquí está el Z que vendría siendo la altura. Si es que yo fuese, si fuese volumen, tendría largo, ancho y altura. Ahí me va a arrojar a través de la forma. ¿Ya? Por lo tanto, tengo esos dos momentos de gráfico. El plano cartesiano y la recta numérica. Ahora, las gráficas de una función en dos variables las vamos a tener que llevar a R3, ¿ya? Porque yo voy a tener un punto en cuestión, cualquier punto, un X, un Y y un Z, que al fin y al cabo vendría siendo un X, un Y y un f de X, Y, que vendría siendo la imagen de los valores X y Y después de haber evaluado la función. Por lo tanto, cuando yo quiera dibujar un punto en R3 voy a tener que tener tres coordenadas. Entonces aquí yo tengo la primera coordenada que vendría siendo la X, ¿no es cierto? Aquí tengo la segunda coordenada que vendría siendo la Y. Ahí tengo el punto X, Y. Y la altura es la que me va a arrojar mi Z. Este instante, ese puntito que está ahí, estoy marcando bastante potente, bastante grueso, es nuestro puntito que está como en el aire, ¿ya? Que está como en el aire. Y es un punto, y que también si alguien desea trazar la línea, y ese es el punto, donde el dominio es lo que está marcado de plomo, ¿no es cierto?, acá en el suelo, y la altura, ¿no es cierto?, la altura que vendría siendo el Z. Al igual que en las funciones de una variable, existía una tabla de valores, y aquí tú también vas a poder ir colocando valores. No sé, pues aquí tú vas a colocar el 1, 1, vas a colocar el 0, 1, el 1, 0, o los números que tú consideres que pertenecen al dominio, y que a través de la evaluación vas a ir obteniendo el Z. Vaya obteniendo el Z. Y con esos tres valores, tú vas a poder ir graficando la función. Obviamente vamos a ir viendo distintas técnicas de poder graficar. Lo que sí que en algún instante, si lo vas a hacer a papel, a pulso, cuando coloque los ejes, trata de que los ejes sean bien extensos, ¿ya? Para que así generalmente la gente dibuja así bien apretado, no, los ejes sean bien separados. Ya. Entonces ya tenemos la definición de la función, tenemos el dominio, el recorrido y cómo vamos a ir graficando, así que eso sucede. Ahora aquí hay una gráfica, una pequeña muestra de una gráfica de una función en dos variables. Aquí está claro de que en esta parte de abajo está el dominio, ¿ya? Y todos los puntos tienen una imagen, todos los puntos del dominio, y que dependiendo de la fórmula me empezó a arrojar esta estructura media como rara, digamos, ¿ya? Te vendría siendo una superficie. Ahí viene siendo una superficie. Y aquí tengo una función z que está en dos variables. Entonces, solamente los números que están en este sector del plano cartesiano son válidos. Por eso en ese instante se está viendo como media cortada la figura o esa superficie. Ahora, para ser bien sincero, uno cuando comienza a estudiar esto no se imagina las distintas formas que uno puede encontrar en la vida cotidiana y que uno puede representar a través de esta cosa de las funciones. Por ejemplo, aquí tenemos un silo, ¿no es cierto? No es un silo, es una cosa hidroeléctrica, parece. Aquí hay un edificio, aquí hay como figura, Sydney,
¿ya? Que se pueden modelar a través de estas funciones, ¿ya? Entonces no está lejano, digamos, a lo que uno más o menos conoce. Ahora, antes de dar inicio a lo propiamente tal, digamos, lo que es las funciones, vamos a tener que ir a reconocer y hacer como un repaso, a lo mejor, yo no sé cómo nos va a ir, sobre el concepto de la región. Una región o región factible en el plano cartesiano. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo R, ¿no es cierto? Cruz R, ¿no es cierto? Ahí está. Aquí vendría siendo mi X y aquí vendría siendo mi Y. Aquí estarían mis X y aquí estarían mis F de X, ¿no es cierto? Eso era en una variable. Ahora, necesitamos estar seguros de que nosotros estamos más o menos rápido para calcular regiones. Entonces, para eso yo te voy a colocar acá unos ejemplos. Unos ejemplos para ver cómo andamos para dibujar regiones. Entonces aquí dice que hay que representar en el plano cartesiano la siguiente región. Dice que son los x, y, o sea, todos los puntos x, y, que están en R2, ¿no es cierto? Donde el x se está moviendo entre -3 y 4, y el y se está moviendo entre -2 y 5. Entonces yo aquí sé muy bien que aquí tengo las x, ¿no es cierto? Aquí tengo las y. Entonces voy a ubicar el -3, ¿no es cierto? Y acá tengo el 4, más o menos por ahí, ¿ya? Y voy a trazar líneas verticales. Estoy trazando, uy, me salió harto chueca la línea vertical. Voy a hacerlo de nuevo, me sale mucho. Ya, ahí. Voy a trazar una línea así. Ahí más o menos. Y en el 4 también. En el 4. Eso quiere decir que el X estaría viviendo o podría pertenecer a toda esta franja. ¿Ya? Voy a dibujar con otro color los valores de Y, que vendría siendo entre el -2, voy a poner aquí -2 más o menos, y voy a poner acá el 5. ¿Ya? Quiere decir que los Y pertenecen a la región que está siendo pintada de color verde. ¿Ya? Más o menos ahí. ¿Ya? Como el conectivo lógico que aparece en este instante es un I, eso significa intersección. Por lo tanto, la región válida es la que intersecta, y la que intersecta es esta. O sea, que esta región está limitada por -3 por la izquierda hasta el 4 por la derecha, -2 hacia abajo y 5 hacia arriba. Entonces la región válida de este conjunto, esta región, definida como A, es este rectángulo. ¿Ya? Eso es para casos en donde está definido por intervalos. Así que ahí yo tengo una región factible. Ahora, si es que la miro desde en otra perspectiva, yo podría mirarla en 3 dimensiones. Por lo tanto, aquí tengo el dibujo en donde la región factible se mueve entre 4 y -3 y -2 y 5. Entonces yo aquí tengo la región factible. Eso mirado desde 3D. Eso quiere decir de que si yo en este instante miro desde arriba, si yo pongo la mirada desde arriba, yo estaría mirando el primer dibujo, este. Ese dibujo estaría mirando. Pero si es que lo miro desde el lado, y siempre mirando desde los ejes positivos, desde el primer cuadrante, yo estaría mirando esta situación. Aquí está más infinito, ¿no es cierto? Más infinito. Aquí está más infinito. O sea, yo estoy aquí en este sector de aquí, en este de aquí, estoy en mi primer cuadrante.
allá está el segundo cuadrante, allá atrás está el tercer cuadrante, y al lado de acá está el cuarto cuadrante. Así que yo lo miro desde arriba. O sea, no, perdón, sí, que yo lo mido de forma horizontal. Por lo tanto, ahí tengo dibujada la región. Ahora, va a suceder de que no tan solo va a estar limitada por intervalos, sino por desigualdades. Por ejemplo, el conjunto A dice que son los I más X mayor o igual que 1. Después tengo menos X más Y menor estricto que 1. Y el conjunto C es menor que 1. Entonces dice que grafique A inter B inter C. Ya, voy a abrir una hoja en blanco para poder rayar. De lo contrario no se va a notar la idea de cómo se realizan estas cosas. Aquí. Voy a llevar eso para allá. Ese de ahí lo voy a colocar ahí. Voy a colocar esta acá. Ahí. La voy a colocar por ahí para tenerla a la mano, porque si no se me van a olvidar. ¿Ya? Y la tercera es por aquí. Voy a ponerla por ahí. Ya. Vamos a dibujar el conjunto A. ¿Ya? El conjunto A. Primero, hay que entender que yo estoy en R2. Por lo tanto, lo que primero que vamos a tener que hacer es dibujar el plano cartesiano. Ya, vamos a tener que dibujar el plano cartesiano. Lo voy a hacer aquí más o menos, ¿sí? Por aquí. Ahí tengo el eje Y, ¿no es cierto? Y aquí el eje X. Ya, el eje X y el eje. Y cuando yo tenga esta alternativa o esta condición, yo voy a hacer un cálculo en paralelo, o sea, voy a decir Y más X igual a 1, voy a decir. ¿Ya? Eso quiere decir que Y es igual a menos X más 1. Por lo tanto, yo en este instante estoy reconociendo una recta que tiene pendiente negativa y que pasa por 1. Entonces aquí yo tengo el 1 más o menos, por lo tanto voy a dibujar la recta, esa recta. Pero en este instante lo que acabo de hacer yo es dibujar la igualdad. Y a mí me dicen que sea lo mayor o igual que 1. Entonces tú vas a tomar un punto del plano cartesiano, cualquiera que a ti te guste. Por ejemplo, a mí me gusta el 0, 0. ¿Ya? 0, 0. El 0, 0 es un punto que claramente está afuera de esta recta. Tú podrías tomar el 5, 5 o cualquiera otro en cualquier cuadrante. Lo importante es que tienes que estar bien seguro que el punto que has elegido no está en la recta. ¿Ya? Y ese punto lo vas a evaluar. Lo vas a evaluar en la condición. 0 más 0 es mayor o igual que 1. Esto te dio 0 mayor que 1. Eso es falso. Eso es falso. Por lo tanto, la región que yo tengo que pintar es la contraria. Y aquí voy a pintar la región contraria. Si hubiese sido verdadero, yo hubiese pintado en donde estaba el punto. Pero como me dio falso, quiere decir que el otro es lo verdadero. Tiene dos opciones. ¿Ya? Entonces aquí yo estoy achurando, digamos. ¿Ya? Estoy achurando. Ya. Este comilla de color azul es el conjunto A. Ahora me voy a ir con el conjunto B. Voy a ir con el conjunto B. Y el conjunto B dice que es menos X más Y igual a 1. Entonces me va a quedar que Y es igual a X más 1. Por lo tanto, yo en este instante estoy reconociendo que esa es una línea recta, de pendiente positiva, y que pasa por 1. Lo voy a pintar de color verde. Quiere decir que es esta recta. Esa.
Ese es el conjunto B, de color verde. Y también voy a hacer lo mismo, voy a elegir un punto. Por ejemplo, voy a elegir el 0,0. Ya. Ese punto está ahí en el origen. Y lo voy a reemplazar. Menos 0 más 0 es menor que 1. El 0 es menor que 1. Esto es verdadero. Eso quiere decir que la zona achurada debería ser la de este lado. ¿Ya? Ahí yo tengo la zona achurada. Ahí. Ahí voy. ¿Ya? Ese es el conjunto B. Y por último, me queda el conjunto C. Y voy a hacer la misma maniobra. ¿Ya? Y la maniobra del conjunto C, ¿no es cierto? Dice que son los X menos, más pequeños que 1. Los X más pequeños que 1. Por lo tanto, yo voy a dibujar más o menos con color ya, rojo. Por aquí está el 1, ¿no es cierto? Voy a trazar una línea vertical. Ahí está la línea vertical. Línea vertical. Y dice que son todos los más pequeños que 1. Por lo tanto, yo debería pintar por acá. Ahí. Ya, yo debería pintar por acá. Y ahora, este es el conjunto C, ¿no es cierto? El rojo es el conjunto C. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que fijarnos bien cuál es la región factible. Y esa se da en la intersección de ambas, de las tres. Eso quiere decir que la región factible vendría siendo conjunto A mayor o igual esa. El conjunto B dice que es estricto, por lo tanto esto es segmentado. Y el conjunto C dice que es estricto, por lo tanto también es segmentado. Entonces, en este instante, yo he logrado determinar cuál es la región factible o región del plano cartesiano que me decía estos conjuntos. Quiere decir que ese es así, ahí ese es el 1, ¿no es cierto? Este es el 1, segmentado porque dice que es menor estricto, y también es segmentada porque es menor estricto. ¿Ya? Por lo tanto, la región es lo que está por dentro. Ese es el conjunto A, inter B, inter C. Entonces ahí yo tengo ya nuestra segunda alternativa, que es la limitación de una región a través de rectas. El primer caso era con intervalos, este caso ya es con rectas. Entonces esa es la región que intersecta los tres conjuntos. Observación, consultas, algo que habría que repetir si es que fuese necesario. Ok. Sigamos entonces. ¿Dónde estamos? Acá está. Bueno, aquí estaba realizada. Aquí está bien bonito. ¿Eh? Y aquí está mirada desde 3D. O sea, aquí abajo está el eje de las X, ¿no es cierto? Aquí está el eje de las Y y aquí está dibujado con perspectivas, digamos. Y aquí está el Z, ¿no es cierto? Ya. Y esta es la región factible. Esa región es la A, inter B, inter C. Si es que alguien la quiere mirar desde la A. Ok. Ahora, aquí hay una tarea para que ustedes realicen y hay que dibujar la región factible C. Cuando aquí aparecen varias condiciones, todas estas son unidas y todos son unidos. Todos son unidos. Y entonces, intersección. Entonces aquí yo tengo una condición, dos condiciones, tres condiciones, cuatro condiciones. Entonces todas esas hay que llevarla al plano, achurar y presentar cuál es la región. Si es que es posible llevarlo a 3D para hacer la mirada, sería súper bien. Ya. ¿Estamos de acuerdo con la tarea? Ahí tenemos una tarea para el dibujo. Profe, una consulta. ¿Qué?
En ese caso tenemos X y tenemos que, ¿qué valor lo despejamos en ese caso? ¿Cómo, cómo? Porque habría que despejar el Y o el X, ¿no? En función de la... Porque tienen Decisión mayor tuya. igual. Tú decides cuál quieres despejar. Si tú quieres despejar la X, Ya, la puedes despejar. O despejar la Y. Lo que sí, que tú siempre estás acostumbrado a despejar la Y. ya, Porque tú tienes estructuras de esta naturaleza. Rectas. ¿Ya? Y tengo la sensación que todo el mundo, cuando habla del plano cartesiano, dice, una recta. Entonces, de la forma y igual a mx más b. La y está despejada. Y ya, ahí identificas tú la pendiente, identificas el intercepto con el eje de la y. También puedes despejar la x, ¿no es cierto? También podría pasar, po, ¿ya? Pero es poco común, po. No, es raro que la gente despeje la x, ya. ¿ya? Y otra consulta más sería eso de Ajá. la... cuando era punteado, o sea, Sí. era, eso me quedó eso. Cuando no, o sea, Lo cuando que se pasa es que buscaba... el menor igual significa que el intervalo es cerrado, Ah, sí, claro, sí, sí, ¿ya? Bueno, aquí no tengo ningún estricto, lo voy a cambiar, aquí le voy a poner estricto, ¿no? ¿Ya? Así que este es menor igual, ¿no es cierto? Pero si es menor sí. estricto, es abierto. Eso eran los intervalos, ¿ya? Ah, sí, sí, Por ok. ejemplo, si yo digo x menor que 4 menor o igual que 1, estoy diciendo el intervalo cerrado del 1 al 4 abierto, ¿ya? Ok. En el plano cartesiano, la condición cerrado significa que la línea pertenece al conjunto. Y el concepto menor estricto o mayor estricto significa que la línea no pertenece a la región. Y eso lo dibujamos en forma segmentada. Lo segmentado habla del estricto y lo igual habla de la línea continua, digamos. Es la diferencia. Ah, ya, perfecto. ¿Ah? Sí, Esos son los dos momentos de gráfica. ¿Ya? Ya. Voy a, voy a hacer la maldad, ya que tú me recordaste. Aquí lo voy a poner menos estricto para que, ahí menos estricto para que tenga el problema del dibujo. Ahí. Acá también vamos a ponerle menor estricto. Aquí. Para que practiques, digamos, y te des cuenta que esa línea no pertenece a la región. Entonces el dibujo, no sé, pues te va a quedar en un sector continuo, en otro sector te va a quedar discontinuo, acá te va a quedar continuo, entonces va a tener lados que son continuos y lados que no son continuos. ¿Ya? O sea, ahí va a suceder. ¿Ya? Ya. Pero ahora puede también pasar que no sean rectas, sino que tengan cosas al cuadrado. Porque había muchas regiones, o sea, muchas funciones. Entonces, eh, aquí vamos a tener que, voy a tener que abrir una hoja en blanco. ¿Eh? Voy a tener que abrir una hoja en blanco para rayar. Ya, aquí tengo una hoja en blanco para rayar. Se va a hacer la misma estrategia. ¿Ya? Se va a hacer la misma estrategia. ¿Cuál es la estrategia para dibujar estas cosas? Primero, para dibujar esta estructura, bueno, tendríamos que tener que saber y reconocer los distintos modelos de estructuras que uno tiene. ¿Ya? Por ejemplo, aquí me estoy dando cuenta que tengo algo al cuadrado, por lo tanto tiene que ser una parábola. Acá yo tengo un intervalo.
como también puede aparecer una recta, puede aparecer una cúbica, puede aparecer una raíz, puede aparecer, no sé, distintos modelos de figuras. Entonces yo en este instante me estoy dando cuenta de que me apareció esa estructura. Y por una cuestión de comodidad, para dibujar estas cosas, uno dice, ah, ya, yo me acuerdo cuando es igual. Y yo la reconozco como una ecuación de segundo grado. Y reconozco que tiene raíces. Y reconozco que pasa por tal lugar. Entonces, lo que uno hace, primero, es darse cuenta de que esta estructura es una función cuadrática y que pasa por el 2 y el menos 2. Esas son sus raíces. Ya, por el menos 2 y el 2. Perfecto. Pero el problema es que en este instante es una región. Por lo tanto, el procedimiento es el siguiente. Tú eliges cualquier número del plano cartesiano. Siempre trata de que no elijas, por ejemplo, el 2,0, porque el 2,0 pertenece a la gráfica, entonces no te sirve. Tiene que ser uno que esté evidentemente fuera de la gráfica. En este instante, por comodidad, yo también voy a elegir el 0,0. El 0,0 está aquí. Y por lo tanto yo estoy seguro que ese número está afuera de la gráfica. Y voy a evaluar. O sea, me va a ir 0 mayor o igual que 0 al cuadrado menos 4. Y me va a decir que 0 mayor o igual que menos 4. Y 0 es mayor que menos 4, es verdadero. Y cuando me da verdadera la desigualdad, significa que esto es válido. Por lo tanto, la región que yo tengo que asegurar es esta que está aquí. Estoy pintando la que está por dentro. Esa es la región. Ya, esa es la región. Ya, tengo dibujada la primera etapa. Me falta la segunda. La segunda dice que es... Ah, aquí me faltó decir de que esta cosa llega hasta el menos 4. Hasta el menos 4 acá. Ahí está el menos 4. Y me dice de que el otro sector es un intervalo que está ubicado entre menos 1 y 3. Y este intervalo, ¿cierto? No lo achunté al 3, pero no importa. Son todos los números i que están en ese. Por lo tanto, voy a achurar, ¿no es cierto? Voy a achurar todo lo que corresponde, ¿no es cierto? Eso quiere decir que mi región, que me están solicitando esta cosa que está aquí, ahí, ¿no es cierto? Cae desde la parábola, ¿no es cierto? Viene una horizontal en el 3 y viene una horizontal en el menos 1. Por lo tanto, esta es mi región. Esa es mi región. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tener que tener la habilidad de reconocer cuadráticos. Entonces ya tengo intervalo con intervalo, rectas con rectas, cuadráticas con intervalo, cuadráticas con rectas, vamos a tener distintas combinaciones. Ya. Bajemos. Bueno, aquí está hecha en la PPT está hecha así. Aquí tengo la ecuación, ahí tengo la función cuadrática. Aquí tengo los límites del intervalo. Entonces aquí está dibujado. Ahí. Esa es la región bien específica. Bueno, esta parte me salió media recta, debería ser un poquito más redondita. Esa parte de ahí. No me salió como parábola. Ya. ¿Vamos? Voy a... Este de aquí lo vamos a copiar y vamos a agregar una hoja en blanco para que yo pueda rayar. Así, así. Ya. Ahí voy a poner eso así y esto aquí. Voy a ponerlo ahí.
El siguiente ejemplo es similar, puesto que yo veo que es el conjunto B igual a lo x, y en R2, ¿no es cierto? De modo que y menor o igual que x cuadrado más 3 y que está entre menos 1 y 2. Entonces, lo que uno hace, entonces, bien rápido, ¿ah? Bueno, no sé bien rápido, pero lo único que hace uno es ir a mirar la igualdad. En ese minuto tiene que validar la estructura. Me refiero, si es una cuadrática, si es una lineal, etc. Vas al plano cartesiano. Vas al plano cartesiano. ¿Listo? Y voy a dibujar. Esto es una parábola que cae, que abre hacia abajo. Por lo tanto, es más o menos así la estructura. Así más o menos. ¿Ya? Que pasa en 3, ¿no es cierto? Allá arriba está en 3. Y acá es raíz de 3. Raíz de 3 negativo, ¿no es cierto? Y raíz de 3 negativo. Esos son puntos referenciales nomás, no es para que la persona sufra tanto. Y después dice que el i está moviendo entre menos 1, por acá está el menos 1, ¿no es cierto? Menos 1, y aquí está el 2. Eso quiere decir que la franja, ahí más o menos, y ahí más o menos. Entonces, bajo la lógica de la intersección, ¿no es cierto? Quiere decir que la región que a mí me están solicitando, esta que está aquí. ¿Ya? Esa es la región que a mí me están solicitando. Ya. Ahora, nada que ver. Aquí está. Lo otro que vamos a necesitar son reconocer las secciones cónicas. Entonces vamos a tener que ir a recordar algunas cosas de esa naturaleza. Aquí dice el ejemplo. D, que es una región que está en R2, que es x cuadrado más y cuadrado menor que 4. Entonces, aquí vamos a tener que reconocer que es esa cosa, pertenece a una circunferencia. Y en este instante sería súper bueno que me contaran cómo andan con el recordatorio de las secciones cónicas. Me refiero a circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Parábola es la más rápida. ¿Ya? Entonces esta es una circunferencia de radio 2. Y eso es para cuando uno, perdón, radio 2. Es para cuando uno, la variable i está al cuadrado. Como no es una estructura despejable, entonces dice, no, entonces esa pertenece a otro grupo familiar. Y como es menor que 2, significa que está por dentro. O sea, yo elijo el punto 0, 0, y el 0, 0 me da menor que 4, verdadero. Por lo tanto, por eso está pintado lo dentro. Y está segmentado, fíjate en el contorno, puesto que está menor estricto. Entonces, la pregunta en este instante es, ¿cómo anda de las secciones cónicas? Si se acuerdan, no se acuerdan, porque van a empezar a aparecer rectas, intervalos, parábolas, y ahora aparece una circunferencia. Va a poder aparecer una elipse o una hipérbola. Eso está mirado desde desde arriba, digamos. Está mirado, y ahí está en el piso, vendría siendo el piso, ¿no es cierto? Aquí está el más infinito, ¿no es cierto? Allá está el menos infinito, aquí está el más infinito y aquí está el menos infinito. Está mirado desde arriba y ese es el piso, que es la región en que se te solicitaron dibujar. Entonces está con la perspectiva desde del plano cartesiano y está en la perspectiva de 3 dimensiones. Ya. Y voy a también a generar una hoja en blanco, puesto que es lo más probable de que voy a necesitar rayar. Una hoja en blanco, aquí. Aquí. No, más abajo. Más abajito, más abajito. Aquí estamos. Aquí sí.
Ya, antes de irme a raya. Ya, voy a sacar eso de aquí. Sí, saquemos ahí. Ahí está. Ya. Entonces, ya apareció un intervalo, ya apareció lo que era una recta, ya apareció lo que era una parábola y ya apareció lo que es una circunferencia. Ya. Eh, pero no sé si ustedes en este instante se recuerdan cómo identificaba qué modelo era en las secciones cónicas o nunca pasaron por esta etapa. Cuéntenme, porque de lo contrario puedo yo creer lo contrario. ¿Reconocieron secciones cónicas? Por ejemplo, si yo digo que esto que están mirando, ¿automáticamente yo sé que es una circunferencia o no? Sí, profe, nosotros lo vimos en segundo año. O sea, Ya, en el o sea, matemáticas estamos 2, perdón. claros que eso es una circunferencia. Tendría que recordar, yo creo, porque No, por eso estoy no preguntando. sé. O sea, por lo Ya, menos tendría que acordarme bien cómo es la ya. estructura de cada Entonces cosa. van a tener que ir a recordar eso. Porque suponte que si yo coloco esto, ¿qué es lo que es esto? Entonces, si no se acuerdan, díganme y yo les voy a aquí a aprovechar el momento y creo que en esta presentación también está. Me voy a ir hasta el final. Al final vienen los modelos. Aquí están viendo ustedes la recta, que es la que ustedes conocen, I igual a mx más b. A partir de 2 puntos viene la recta. Viene la parábola, la estructura de la parábola. Fíjate que aquí está el famoso i, que está elevado a 1, y el x está al cuadrado. Aquí está el concepto del foco, los vértices, las directrices. Y la condición de que si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, dependía del valor de P. Y parábolas verticales trasladadas, que era este momento. O sea, a lo mejor yo aquí estoy entregando esta información porque uno siempre se olvida de estas cosas. Que el X está al cuadrado y que ahí está corrido. Ahí está el foco, el vértice, la directriz. Parábolas horizontales también puede estar abierta para el otro lado, y eso es cuando la y estaba al cuadrado y la x estaba elevado a 1, al revés. ¿Ya? Y ahí tengo una parábola horizontal, con su foco, su vértice, su directriz. Y aquí viene el otro término, cuando ambas estaban al cuadrado. Cuando ambas estaban al cuadrado, me refiero a que ambas son circunferencias, o sea, cuando ambas están al cuadrado estoy en una circunferencia, y esta era su estructura. X menos H más I menos K al cuadrado, donde X, H y K era el centro de la circunferencia. Y en este instante, esta estructura hay que identificarla rápidamente, puesto que para dibujar regiones tú tienes que tener esa habilidad. Ahora, aquí están las elipses, que el otro modelo que se presentó en su momento, y que a lo mejor está en su recuerdo, y era de la forma x menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado, dividido por unos números. ¿Ya? Y aquí estaba el centro, el foco, los vértices. Aquí está los vértices, vértice, 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 centro y los focos. Ahora, en general, uno cuando ya está en esta etapa, le interesa la forma. No le interesan mucho estas cosas que calculen el foco, que no, le interesa que la ubique bien en el plano cartesiano. Obviamente necesita estos datos, pero esos son parte de la costumbre que la persona hace. Habían elipses horizontales como también elipses verticales, ¿ya? Entonces hay una pequeña diferencia entre dibujar algo horizontal que algo vertical. Y eso lo determinaban los valores de A, el A y
el A y el B, pero también lo determinaba si cuándo era mayor y cuánto era menor. Entonces también va a haber que recordar ese momento de cómo dibujar rápidamente una elipse vertical. Había otros modelos, las oblicuas, pero esas no se estudian. No, esas no se estudian, solamente la elipse vertical y horizontal. Y por último están las hipérbolas, que es este otro modelo. ¿Cuál es la diferencia? De que en vez de estarse sumando, se están restando. También tenían sus focos, sus centros, sus vértices y todo lo que corresponde. Entonces, aquí la hipérbola, por ejemplo, la línea roja, esta línea que ahora está haciendo verde, esa es la hipérbola, esa con la de acá. Habían hipérbolas horizontales, como esta que estamos viendo en pantalla, como también hay hipérbolas, verticales. ¿Dónde estaba la característica? De que el famoso A era mayor, de que el B era mayor que A, o que el A era mayor que B. Entonces aquí yo te atengo estructuras de cómo identificar en qué modelo estás. Porque si no reconoces en qué modelo estás, no vas a poder dibujar. No vas a poder dibujar. Entonces, esta estructura está al final de la presentación. Son las, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las 9 últimas layer están en esta presentación. Entonces, primer paso que hay que hacer es reconocer en qué modelo estoy. Y segundo paso es dibujarla. Y puede estar en cualquier parte del plano cartesiano. Me devuelvo. ¿Dónde estaba yo? Aquí estaba. Entonces yo en este instante, verifico y que en este instante yo tengo un x cuadrado y un y al cuadrado. Entonces yo tengo la sensación de que eso es una circunferencia. Pero esta circunferencia yo no sé dónde está anotada, no sé dónde está escrita. Por lo tanto tengo que armar, tengo que construir su estructura que era x menos h al cuadrado más y menos k. Esa era la estructura de una circunferencia con el radio al cuadrado. Ahora, yo conociendo el h y el k, puedo determinar que ese es el centro. Aquí está el h, ¿no es cierto? Y aquí está el k. Y bueno, dependiendo del radio, ¿no es cierto? Aquí va a ir el radio que sea. Y ahí voy a dibujar, ¿no es cierto? Ya, entonces, no sé si en este instante alguien se acuerda de cómo yo lograr encontrar el centro de la circunferencia. Voy a hacer igual a 1, porque el igual a 1 es bien cómodo. Yo me acuerdo que ¿Eh? había que escribirlo como bien primero. O sea, con la general, creo que se llama. Ya, ahí Como está la la... general. Ya, ahí ya la tengo escrita. ¿Y qué hacía después? ¿Recuerdas qué hacía después? Había una técnica, había algo muy clásico de esto, que yo tenía que agregar y quitar. Que tú agregabas un valor y también quitabas un valor, que era el mismo valor, para hacer la completación de cuadrados de binomio. Agregas la mitad del 4 al cuadrado, o sea, 4, y quito 4. La mitad de 8, o sea, 64 parece. 64, y quita 64. ¿Ya? Esa era una técnica que muy famosa dentro de la completación de cuadrados. Y uno siempre asociaba el con signo más. Con signo más. ¿Qué pasó aquí en este instante? Pasó de que quedó x cuadrado menos 4x más 4, ¿no es cierto? Más, y aquí quedó y cuadrado más 16y más 64. Y aquí nos quedó 1 más 64 más 4. O sea que en este instante, al parecer, o mágicamente,
Esto es x menos 2 al cuadrado. Claro, porque 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Más. Y el de acá nos quedó y más 8. Claro, porque 8 más 8 son 16, 64. Igual a 64, 65, 69. Por lo tanto, aquí mi h vale 2. Mi i vale menos 8. Y el radio vale raíz de 69. Y con estos datos yo voy a poder dibujar la región. ¿Dónde la voy a dibujar? En el plano cartesiano. ¿Ya? Ubico el centro, el 2, menos 8, el 2 acá. Ah, está por allá abajo. Espera, déjame arreglar el eje este porque como es menos 8, entonces así, ahí más o menos, y ahí aproximado. Ya. Aquí está el 2 y aquí está el menos 8. ¿Ya? Ahí está el punto. Y el radio dice que es raíz de 69. Raíz de 69. Y eso me dio más o menos 8,3. 8,3. O sea que la circunferencia, más o menos, uy, que me va a quedar súper fea, no me va a quedar muy bonita la circunferencia, pero bueno, ustedes me entienden. 8,3, por aquí más o menos el máximo, por aquí el máximo, por aquí, más o menos una cosa así. Así. Ahora, la pregunta está, ¿qué es lo que quiero yo achurar? Lo que está por dentro o por fuera. Entonces, en este caso es lo que está por dentro, ¿no es cierto? Lo que está por dentro. Lo de esa ley. Y lo otro que me tengo que preocupar, de qué naturaleza es la desigualdad. Si es menor o igual o menor estricta. En este caso, es menor estricta. ¿Ya? Eso quiere decir que cuando yo achure y cuando dibuje su contorno, voy a tener que tener cuidado y dibujar en forma segmentada la línea exterior, puesto que es menor estricto. Yo no puedo dibujar en una línea continua ahí, porque la continuidad significa que es el menor igual. Ya. Entonces vamos a tener que recordar cómo completar cuadrados de binomio y dibujar lo que son las elipses, la hipérbola. Y ahí establezco una región. Entonces ya tenemos regiones intervalos, rectas, parábolas, circunferencias. Lo más probable es que te va a tocar dibujar elipses e hipérbolas. Ya. Entonces aquí hay otro ejemplo. Mira, yo en este instante te declaro automáticamente, y eso es lo que tú vas a tener que ir a reforzar, es saber en qué modelo estás. Si estás en una recta, en una parábola, en una circunferencia, en una elipse o una hipérbola. Entonces vas a tener que hacerte como un barrido. Si yo estoy en una recta, parece que las rectas eran de la forma, tanto el x como el y elevado a 1. Por lo tanto, esto que está aquí no es una recta. Puede ser una circunferencia, pero para la circunferencia, la característica era que el coeficiente que acompañaba al x cuadrado y el coeficiente que acompañaba al y cuadrado sean iguales. En este caso no es una circunferencia, puesto que tiene un 1 y un 4. Por lo tanto, automáticamente yo sé que eso es una elipse. Y la elipse tiene esa característica. Están ambos al cuadrado, pero con coeficientes distintos. Y vamos a tener que completar cuadrados de binomio. Ya. Ya. Entonces, vamos a dejar eso de tarea para que mañana jueves lo conversemos, para construir regiones a partir de estas nuevas figuras que va a haber que recordar. Entonces aquí tengo otros modelos, tarea, ¿no es cierto? La tarea de dibujar la región G y la región en la alternativa A y la alternativa B. Son dos regiones. Y bueno, y aquí hay otras
también tareas que te pueden ayudar. ¿Ya? Entonces, seguramente mañana vamos a ver cómo enfrentamos esa situación. Vamos a dejar la tarea en pantalla, a ver, esa tarea que es bastante bonita. Ya, vamos a dar paso a la conversación. Si hay alguna observación o consulta.